El estudio de tiempos con cronómetro podemos definirlo como aquella técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para averiguar los datos a fin de efectuar la tarea según una norma de trabajo establecida. El estudio de tiempos con cronómetro nos va a nosotros permitir analizar el trabajo de una manera medible. Vamos a hacerlo con el apoyo de un cronómetro que seguramente todos conocemos, que los hay de varios tipos. Hay analógicos, digitales, pues los últimos y los más recientes son los digitales. Nosotros vamos a medir el trabajo de tal manera que vamos a poder estimar el tiempo en el que se realiza una tarea en una estación de trabajo. Ese tiempo vamos a definirlo como tiempo estándar de la estación. ¿Qué ventajas vamos a traer nosotros al elaborar o al diseñar un estudio de tiempos con cronómetro? Vamos a enlistar tres de ellas y la primera es que vamos a poder comparar la eficiencia entre dos métodos. Normalmente cuando nosotros ensamblamos un producto en un proceso de manufactura, pues tenemos una forma predeterminada de ensamblarlo, ¿no? Normalmente lo hacemos de esa forma. Pero resulta que a lo mejor se me ocurre que voy a rediseñar esa manera de hacer ese trabajo porque como lo hemos venido platicando a lo largo del curso, siempre hay una manera mejor de hacer las cosas. Entonces, a lo mejor, después de que realice el estudio de movimientos, que lo acabamos de ver en la pasada unidad, pues eliminé una serie de movimientos ineficientes e hice que el trabajo fuera más ágil. Entonces, voy a tener una forma de trabajo diferente. Entonces, el hecho de hacer un estudio de tiempos para comparar dos maneras diferentes de hacer el trabajo es precisamente que me va a servir el estudio de tiempos para ver de qué manera lo puedo hacer mejor y más rápida, ¿no? La segunda ventaja es que nos va a permitir a nosotros balancear eficientemente las cargas de trabajo. Idealmente, cuando nosotros dividimos a un ensamble, a un proceso de armado de un producto, las estaciones de trabajo idealmente deben de trabajar de una manera equilibrada en cuanto a tiempos, es decir, que los tiempos tienen que ser muy similares en las estaciones. A eso vamos a llamarle balanceo, ¿sí? Que tengan una forma equilibrada de trabajo en cuanto a tiempo. Precisamente el balanceo de cargas de trabajo o balanceo de líneas, que es el término que empleamos en estudio del trabajo, vamos a verlo en estudio del trabajo 2. Simplemente, pues, lo que quiero decirte es que a través del estudio de tiempos vamos a nosotros a poder balancear esas cargas de trabajo como deben de ir. Lo que nos va a permitir también como ventaja el realizar un estudio de tiempos es que nos va a nosotros poder permitir planear y programar la producción. Si yo conozco cuánto me demora fabricar un producto, pues fácilmente yo puedo hacer promesas con el cliente, ¿sí? Para saber si voy a poder cumplir en una fecha, a lo mejor que hemos pactado, porque yo fácilmente voy a poder definir cuánto tiempo dura el ensamble de mi producto y así poder determinar si voy a poder cumplir con esa fecha de entrega que pacté con mi cliente. Entonces, esta es una de las ventajas también bien importantes al momento de yo llevar a cabo un estudio de tiempos con cronómetro. ¿Qué vamos a requerir nosotros para poder elaborar el estudio de tiempos con cronómetro? Obviamente vamos a requerir de un cronómetro, vamos a requerir de un formato de registro, una tabla. Ese formato puede ser diseñado por ti mismo, no necesariamente tiene que ser uno en particular. Y lo que podemos incluir en esta tabla es pues el número de observación que vamos a estar registrando y el tiempo que estamos tomando de esa observación, ¿no? Vamos a requerir también una serie de tablas y una serie de cálculos. Una de ellas es la tabla de suplementos de tiempos y la otra es la tabla de evaluación de ritmo de trabajo, que ahorita las vamos a ver y que también te voy a proporcionar para que no tengas ningún problema al momento de realizar tu estudio de tiempos. Y de manera opcional podemos incluir un equipo de grabación. Puede ser pues un celular, alguna cámara, para poder captar todos los detalles y a la vez también utilizarlos para hacer el estudio de movimientos, que vimos que también es una de las
alternativas que podemos emplear, el filmar, perdón, la tarea para que no se nos escape ningún detalle, ¿no? Y hacer alguna serie de modificaciones ahí con los movimientos. Entonces, a grosso modo, prácticamente es el equipo que vamos a requerir nosotros para poder llevar a cabo nuestro estudio de tiempos con cronómetro. ¿Cuál debe de ser la posición del observador? En este caso vamos a ser nosotros los analistas que vamos a llevar a cabo el estudio de tiempos. ¿Cuál va a ser mi postura? ¿Cuál va a ser mi trabajo? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo como analista, como observador, al momento de realizar mi estudio de tiempos? Vamos a enlistar 3 cosas. Tenemos que informarle al operador acerca del estudio de tiempos. Nosotros no podemos hacer el estudio de tiempos sin que el operador sepa qué es lo que estamos haciendo. Porque si nosotros lo hacemos a escondidas, normalmente el operador pues se da cuenta de una u otra forma. Entonces, si se da cuenta de que tú estás haciendo algo, tomándole tiempos o haciendo no sé qué tanta cosa, lo que vamos a generar con esto es que el operador, si se da cuenta, se va a poner nervioso y la tarea no la va a hacer como normalmente la hace. La va a hacer a lo mejor más rápida o la va a hacer más lenta. En fin, a lo que quiero llegar es que el operador se va a poner nervioso porque pues me están observando, me están midiendo. Entonces, como recomendación, siempre tenemos que informarle al operador acerca de lo que estamos haciendo, ¿sí? Estamos haciendo un estudio de tiempos, esto con la finalidad de hacer el trabajo más fácil para ti. Es decir, de cierta manera, platicarle acerca de las ventajas que él como operador o del beneficio que va a tener empleándose este estudio, ¿no? Cuando el operador conozca qué es lo que estás haciendo, él va a trabajar de una manera normal y eso es lo que realmente nos sirve, porque si el operador no le informamos de lo que estamos haciendo, pues los datos recopilados o los tiempos recopilados de la tarea que está ejecutando realmente no van a ser certeros, ¿sí? Va a haber una discrepancia o no va a cuadrar pues con los tiempos normales a los que él está acostumbrado a hacer ese ensamble. Número 2, tenemos que tomar las lecturas de pie y no sentados, esto con la finalidad de que no se nos vaya ningún detalle del inicio de la operación y cuando el operador termina, ¿no? Eso es para estar un poquito más alertas a la operación que está realizando como recomendación. Y por último, debe colocarse a la distancia necesaria para no distraer u obstaculizar la tarea. Tenemos que tener una distancia considerable al área de trabajo del operador para no entorpecer lo que está haciendo, ¿no? Para no molestarle, tampoco estar muy pegado a él ni muy lejos porque se nos vaya a llegar algún detalle. Entonces, una distancia necesaria o considerable para poder nosotros ver bien lo que está haciendo y ni tan cerca para entorpecer lo que está haciendo y perjudicar la toma de las lecturas reales. Veamos así a grandes rasgos el procedimiento que vamos a llevar a cabo para poder completar satisfactoriamente nuestro estudio de tiempos con cronómetro. Número 1. Tenemos que descomponer la tarea en elementos. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente pues un producto no lo hace una sola persona cuando hablamos de una línea de producción. El trabajo de ese ensamble de ese producto normalmente lo hacen diversas personas y cada una de esas personas la asignamos a una estación de trabajo para que cada una haga. A lo mejor la persona 1 va a ensamblar la pieza 1 y 2, la estación 2 va a ensamblar la pieza 3 y 4 y así hasta la última estación, que es la que va a tener el producto terminado. Entonces, el descomponer la tarea en elementos, a eso nos referimos, a la división del trabajo en las distintas estaciones de trabajo para poder ensamblar ese producto. Número 2. Debemos de tomar al menos 10 lecturas de cada elemento. Esta es una de las reglas o lineamientos que tenemos que seguir cuando vamos a realizar un estudio de tiempos con cronómetro. Es tomar 10 mediciones de lo que está haciendo el trabajador. Por ejemplo, si vamos a evaluar la primera estación y esa estación tiene que ensamblar la pieza 1, 2 y 3, pues desde que toma el primer elemento, cuando inicia su tarea,
vamos a empezar a marcar el tiempo con el cronómetro y cuando él regrese su mano a la posición normal para poder tomar otra pieza, ahí vamos a cortar el tiempo. Entonces, esa va a ser mi primera lectura. Voy a tomar 10 de esas lecturas, o sea, 10 de lo mismo que está haciendo. Vamos a tener 10 mediciones, por lo menos. Número 3, vamos a determinar el tamaño de la muestra o el número de observaciones extras. Normalmente vamos a tomar 10, que van a ser las lecturas iniciales. Después voy a aplicar una fórmula estadística para determinar si es necesario tomar más observaciones, tomar más mediciones. Porque suponiendo yo tomé inicialmente 10, pero después de aplicar la fórmula del tamaño de la muestra resulta que tengo que tomar 3 o 4 lecturas más, bueno, la determinación del tamaño de la muestra con esa fórmula me va a decir a mí cuántas lecturas más tengo que incluir aparte de las 10 que ya tomé. Número 4. Tenemos que determinar la valoración del ritmo de trabajo. Este valor lo vamos a encontrar en una tabla que ahorita vamos a platicar, al igual que el valor de los suplementos de tiempo, que también lo vamos a extraer de una tablita que ahorita vamos a ver. Por último, ya que tengo todas las observaciones y determiné los valores de las tablas que te digo que ahorita vamos a ver, al final lo que tengo que hacer yo es sustituir esos valores que voy a obtener de esto que previamente te platiqué y meterlos a una fórmula para determinar primeramente el tiempo básico que voy a necesitar para yo obtener al final del día el tiempo estándar, que es el tiempo en el que un operador se tarda en determinar, en ejecutar ese trabajo que se le asignó en esa estación de trabajo. Bueno, estábamos platicando acerca de dos tablas, que es las tablas de valoración, que también se le llama calificación de la actuación, y la tabla de suplementos y de una serie de cálculos. Bueno, vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Bueno, el primer cálculo que vamos a hacer, que es la determinación del tamaño de observaciones o el número de muestras, que dijimos que primero son 10 las que vamos a tomar. Vamos a tomar 10 lecturas con el cronómetro. Y posteriormente vamos a aplicar una formulita, que es esta fórmula que empleamos en estadística para determinar el tamaño de la muestra. Y esta fórmula lo que me va a permitir a mí es decirme, aparte de las 10 que ya tomé, de esos 10 tiempos que ya tomé, cuántas observaciones más tengo que realizar. Y esa me lo va a dar esta fórmula. Ahorita vamos a platicar en un ejemplo los elementos de la fórmula y cómo vamos a encontrar el valor. Hablábamos también que íbamos a necesitar de dos tablas. Una de ellas es la tabla de valoración del ritmo de trabajo. ¿En qué consiste esta tabla? Bueno, aquí se categoriza la forma de trabajo de las personas, porque sabemos bien que no todos tenemos la habilidad para terminar un trabajo de manera rápida. A lo mejor unos somos más lentos para ensamblar un producto, otros somos más rápidos, otros pertenecemos al grupo de las personas que estamos en el promedio en cuanto a velocidad. Entonces, en esta tabla nosotros vamos a encontrar esa valoración del tiempo de trabajo del operador. Por ejemplo, vamos a asignar una puntuación o un valor de 0 cuando no hacemos nada. Ahora, vamos a asignar una puntuación de 50% o 0.50 a aquel operador que trabaje, que nosotros observemos que trabaje muy lento, que haga movimientos torpes, que se siente inseguro al realizar el ensamble, que el operador no muestre interés en su trabajo. Ese operador flojo, ese operador que vemos que se equivoca mucho, vamos a nosotros a determinar un 50% que vamos a categorizar como .50, esa puntuación, ¿no? Por el contrario, si tenemos a un trabajador muy rápido, vamos a otorgarle un 150% o 1.50, que es aquel operador que trabaja excepcionalmente rápido, concentración, esfuerzo intenso, sin probabilidad de durar por largos periodos. O sea, de lo tan rápido que trabaja es probable que se canse y no logre terminar el tiempo
satisfactoriamente o el ensamble satisfactoriamente. Y así como tenemos trabajadores muy lentos, también tenemos trabajadores súper rápidos y también tenemos trabajadores promedios, que es al que se le va a asignar una puntuación de 100% o de 1.0. Aquel trabajador activo, capaz, como de obrero calificado medio, logra con tranquilidad el nivel de calidad y precisión fijado. Entonces, mientras mayor sea la valoración, el porcentaje, es más rápido el trabajador en desempeñar ese trabajo. Mientras menor sea la puntuación, tenemos a un trabajador que es más lento. Entonces, nosotros al observar al trabajador nos vamos a dar cuenta de qué puntuación es la que le corresponde a ese trabajador. Si trabaja muy lento, si trabaja más o menos, o de una manera promedio, si trabaja súper rápido. Entonces, esta tabla nos va a ayudar a nosotros a identificar esa valoración de trabajo. Tenemos además una tabla que vamos a necesitar también en el estudio de tiempos, que es la tabla de suplementos de tiempo. Esta tabla nos las proporciona la Organización Internacional del Trabajo y nos menciona a través de las diferentes líneas aquellas condiciones a las que el trabajador está expuesto al momento de realizar su trabajo. La tabla está dividida en dos categorías. Tenemos los suplementos constantes y los suplementos variables. ¿En qué consisten los suplementos constantes? Aquí vemos que tenemos una columna para hombres y una columna para mujeres. Bueno, los constantes son los suplementos de tiempo que nosotros debemos de añadirle al operador que no van a cambiar. Es decir, ese tiempo siempre se lo tenemos que asignar al trabajador. ¿Por qué motivos? Bueno, inciso A, este suplemento es por necesidades personales. Necesidades personales se debe a si el operador de repente se rasca, de repente tose, de repente se distrae por una necesidad básica, una necesidad personal. Ese tiempo se le tiene que añadir por fuerza mayor. Y estos valores están en porcentaje. Por ejemplo, 5 corresponde al 5%, que nosotros lo vamos a representar como 0.05 si estamos hablando de un hombre, y 0.07% si estamos hablando para una mujer. Tenemos también dentro de los suplementos constantes, que son obligadamente los tenemos que añadir al tiempo, es el suplemento por fatiga, es decir, que es el tiempo que debemos anexarle a nuestro estudio de tiempos, porque al desempeñar una actividad, pues nosotros nos cansamos, o sea, hay un cierto grado de fatiga. Si estamos hablando de un hombre, vamos a anexarle en el 4%, que es 0.04. Si estamos hablando de una mujer, vamos a anexarle el 4%, que corresponde al 0.04. Es decir, y en conclusión, siempre vamos a añadirle a nuestro estudio de tiempos, si estamos hablando de un hombre o estamos evaluando a un hombre, el 9% por concepto de suplementos constantes, o sea, 0.11. Y si estamos evaluando a una mujer, en el tiempo de suplementos tenemos que añadirle un 11%. Entonces es un 9% para hombres y un 11% para mujeres. Dentro de la otra categoría de los suplementos tenemos a los suplementos variables, que a diferencia de los suplementos constantes puede o no aplicar ese tiempo al trabajador que estamos evaluando. Por ejemplo, si el trabajador está trabajando de pie y es un hombre, voy a sumarle a ese suplemento el 2% o 0.02. Si es una mujer a la que estoy evaluando, le voy a anexar 0.04 segundos. Ahora bien, puede ser que el operador trabaje sentado. Si el operador trabaja sentado, pues no voy a ni sumarle ni restarle tiempo. Es únicamente si trabaja de pie. Tenemos otras consideraciones que pueden presentarse al momento de estar evaluando al trabajador, y otro de ellos es el suplemento por postura normal. Hay trabajadores que trabajan muy inclinados, hay trabajadores que trabajan bien. Entonces, por ejemplo, si nosotros notamos al momento de hacer el estudio de tiempos una posición ligeramente incómoda y estamos hablando de la evaluación de una mujer, le voy a sumar el 0.01. Si yo noto
a un trabajador con una posición incómoda, voy a anexarle, si estoy hablando de un hombre, el 7% o 0.07, si estoy hablando de una mujer, igual 0.07%. Entonces tenemos otros rubros como el uso de la fuerza o energía muscular, si hay un levantamiento de peso, también tenemos los valores, también para hombres y mujeres. Tenemos también rubros como la mala iluminación, aquí no se alcanza a ver porque la tabla no está completa, sin embargo te la voy a pasar completa. Tenemos así para trabajos que requieren mucha precisión, ambientes de trabajo en los que se presenta mucho ruido. Entonces hay alguna serie de consideraciones que nosotros vamos a poder extraer y que indiscutiblemente, si se está presentando alguna de estas durante el estudio de tiempos que estoy realizando, se lo tengo que anexar ese tiempo, ¿no? No revolver valores entre hombres y mujeres porque son diferentes. Entonces, la tabla de suplementos me va a permitir a mí añadir ese suplemento de tiempo que va a estar en función a diversas consideraciones o condiciones de trabajo a las que está expuesta el trabajador que estoy evaluando. Tengo que agregar los suplementos constantes, estos van de rigor, estos sí siempre los tengo que anexar, 9% para hombres o 0.09 y 11% para mujeres. Los variables puede que le apliquen o no, ¿sí? Entonces ahí si le aplica alguno de estos, yo le tengo que anexar ese tiempo, ¿no? Tratándose de un hombre o de una mujer. Para poder calcular el tiempo estándar vamos a emplear la siguiente fórmula, que es tiempo estándar es igual al tiempo básico por 1 más el porcentaje de suplementos. Antes de esta fórmula tenemos una pequeña formulita que es el tiempo básico. Para poder nosotros sacar el tiempo estándar necesitamos el tiempo básico. ¿Y cómo sacamos el tiempo básico? Va a ser igual al promedio del tiempo observado por el porcentaje de valoración o la puntuación de valoración. Esta es la fórmula las fórmulas que vamos a emplear para calcular el tiempo estándar. Ahorita vamos a ver su composición y vamos a ver un ejemplo para que no tengas problema con esto. Bueno, el ejemplo es este. Te voy a pedir que pongas mucha atención y si es necesario vuelvas o retrocedas al video para que no te pierdas absolutamente de nada. Es un proceso sencillo, pero sí es un proceso laborioso y tenemos que poner toda nuestra atención para no perdernos. El ejemplo dice así: se desea realizar un estudio de tiempos con la finalidad de determinar el tiempo estándar para el ensamble de una calculadora. El supervisor de manufactura dividió el ensamble en los siguientes elementos. Acuérdate que el primer paso era que teníamos que dividir la tarea en elementos. Bueno, esos elementos vamos a llamar las estaciones de trabajo. Para poder ensamblar la calculadora de la que habla el ejemplo, vamos a suponer que dividimos a la línea de fabricación en 3 estaciones. En la estación 1 va a estar Juan Martínez. ¿Y de qué se va a encargar Juan Martínez? De ensamblar la base, la pantalla y el circuito. En la estación 2 va a estar Perla Magallanes y ella va a ensamblar los botones, la tapa y la cubierta. En la estación 3 va a estar Francisco López y él va a colocar la etiqueta y va a empacar la calculadora. Cada una de las personas o de las estaciones de trabajo tiene una serie de observaciones y una serie de lecturas. El número de observaciones son las veces que se tomó el tiempo para que, en este caso, Juan Martínez ensamblara la base, la pantalla y el circuito. Bueno, en la primera vez que se registró, en la primera observación, Juan tardó 6.14 segundos, suponiendo que este tiempo está en segundos. La segunda vez que se tomó el tiempo a Juan con el cronómetro, hizo 6.58 segundos y así, ¿no? Tenemos 15 observaciones en este caso. Lo mismo se hizo con Perla Magallanes, se evaluó el tiempo y para ensamblar los botones, la tapa y la cubierta, la primera vez que se tomó el tiempo ella demoró 8.24 segundos. Y así hasta las observaciones que se hayan registrado, ¿no? Lo mismo se hizo para Francisco López. Ok. El paso que tenemos que seguir, el paso 1, va a ser determinar el tamaño de la muestra para cada estación considerando 10 observaciones. Habíamos platicado que las observaciones iniciales van a constar de 10 observaciones. Aquí tenemos una tabla con 15 observaciones, sin embargo, las primeras que tenemos que tomar en cuenta son 10, ¿no? Ignoremos estas otras. Vamos a considerar que nosotros para evaluar a Juan Martínez
tomamos 10 veces los tiempos, y los tiempos son estos. Bueno, tenemos que aplicar la fórmula estadística, que es esta de determinación del tamaño de la muestra, para ver si es necesario tomar más observaciones aparte de las 10 a Juan Martínez. Aplicando la fórmula nos quedaría de la siguiente manera para saber si vamos a anexarle más observaciones. La fórmula está compuesta de la siguiente manera. N es igual al número de observaciones extras, es decir, cuántas observaciones más tengo que considerar. Es igual a 40. ¿Por qué 40? Bueno, esto viene por default o por defecto en la fórmula, perdón. 40, ese siempre va a ser 40. Raíz cuadrada de n'. ¿Qué es n'? El número de observaciones iniciales. Que en este caso, ¿cuántas dijimos que eran? 10. Lo vamos a multiplicar por la sumatoria de x cuadrada. ¿Y qué va a ser x? La lectura del tiempo de la observación. En este caso, si la observación 1 es 6.14. Y la observación 2, 6.58. Va a ser la sumatoria de ese valor, de esa observación al cuadrado. Menos la sumatoria de x, es la misma variable, al cuadrado, entre la sumatoria de x, toda esa división elevada al cuadrado. Vamos a empezar a sustituir. N, que son el número de observaciones extras, va a ser igual a 40, que dijimos que era el valor por default, por la raíz cuadrada de n', que dijimos que era el número de observaciones iniciales, que para todas van a ser 10. 10. Aquí siempre va a ser 10. Por la sumatoria de x cuadrada. Nosotros vamos a tener que hacer una columna extra aquí para determinar el valor cuadrado de cada observación. Para hacerlo de una manera más ágil podemos emplear Excel. Vamos a copiar esta tablita hasta los 10 valores con sus respectivas lecturas y lo vamos a llevar a una hoja de Excel. En este caso estamos hablando de la estación 1, ¿no? Tenemos las 10 observaciones y las 10 lecturas que se hicieron. Como yo voy a necesitar los valores cuadrados de cada observación, voy aquí a poner x cuadrada y aquí yo necesito el cuadrado de la observación 1, el cuadrado de la observación 2, hasta el cuadrado de la observación 10. ¿Cómo lo voy a hacer en Excel? Me sitúo aquí, pongo el signo de igual y va a ser este valor por este mismo valor, o sea, el 6.14 al cuadrado, que es lo mismo. Ya tengo el valor cuadrático de la observación 1. Lo que tengo que hacer es deslizar para sacar los cuadrados de las demás observaciones. ¿Qué me está pidiendo en la fórmula? La sumatoria del valor de x cuadrada de todas las observaciones. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo único que tengo que hacer aquí va a ser suma de x cuadrada. Aquí lo voy a situar. Va a ser igual a la suma de todo esto. Lo puedo hacer con la calculadora, pero supongo que con Excel es más rápido. Entonces, la suma de x cuadrado, los valores cuadráticos de x, va a ser 461.602. Y es exactamente el valor que tenemos aquí, 461.602. Seguimos con la fórmula, signo de menos, menos. La sumatoria de x, pero al cuadrado, que es diferente. Aquí es sumatoria de x cuadrada y acá es sumatoria de x elevada al cuadrado. ¿Cómo saco ese valor de sumatoria de x? Vamos a regresar a Excel. Sumatoria de x es sencillamente la suma de las lecturas. Vamos a poner suma de las 10 lecturas. Vamos a dar un enter. Y la suma de las 10 lecturas es 6786. 6786, este valor lo voy a elevar al cuadrado. Es diferente la sumatoria de los valores cuadráticos a la sumatoria de ese valor de x y luego elevarlo al cuadrado. Entonces, 6786 fue la suma de estas 10 lecturas. Y ese lo voy a elevar al cuadrado. Pongo la división y pongo entre la sumatoria de x, que es exactamente el mismo valor que había calculado, que es la suma de las 10 lecturas. Esta división, cuando yo la realice, no tengo que olvidar sacarle el cuadrado de esa división. Entonces aquí vamos a obtener los valores y al final de cuentas voy a encontrar que n va a ser igual a 3.83 para el caso de Juan Martínez. Como estamos hablando de observaciones, no podemos hacer 3.83 observaciones. Entonces lo que tenemos que hacer es redondearlo al mayor.
Como regla podemos considerar que a partir de 0.5 podemos redondear al mayor. En este caso, pues pasa de 0.5, podemos determinar que son 4 observaciones extras o 4 observaciones más que debo de anexar a las 10, que son las 10 observaciones o lecturas iniciales que debo de tomar. Entonces aquí marqué con rojo las 4 observaciones que yo debo de incluir en el estudio para el caso de Juan Martínez. ¿Por qué? Porque así me lo representó la fórmula. Va a haber situaciones en las que a lo mejor debo de incluir 1, 2, 3 o más o menos. Eso va a depender del valor que me arroje la fórmula. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo para las dos estaciones, para estación 2, que es donde está Perla, exactamente lo mismo. Vamos a aplicar la fórmula, vamos a sustituir valores, sacar los valores cuadráticos de x y sumarlos, también sacar los valores de x y luego elevarlo al cuadrado. Exactamente lo mismo que hicimos en la estación 1 con Juan, lo vamos a hacer con Perla y lo vamos a hacer también en la estación 3 con Francisco. En el caso de la estación 2, que es donde está Perla, salieron 2.58 como n, por lo tanto voy a redondear a 3, es decir, para Perla yo además de las 10 voy a considerar 3 observaciones o 3 lecturas más en el estudio. En el caso de Francisco, como n resultó 1.25, lo dejo en 1, porque a partir de 0.5 yo puedo redondear a el número de observación siguiente. Entonces, para Francisco, ves, por ejemplo, solamente se va a incluir una observación extra. Quiere decir que si yo había tomado 10 para Francisco, pues tengo que volver a ir a la estación e incluir una observación más, en el caso de Francisco. Entonces, una vez yo tengo los números de observaciones extras, voy a seguir con mi próximo paso, que en este caso sería el paso 2, que es determinar la valoración del ritmo de trabajo e incluir los suplementos de tiempo. Aquí vamos a emplear las tablas que platicamos ahorita, que es la de la valoración del ritmo de trabajo y la de suplementos de tiempo. Bueno, supongamos que Juan Martínez se le va a considerar este ritmo de trabajo que dice: Juan Martínez suponga que trabaja a un ritmo activo, capaz y logra con tranquilidad, el nivel de precisión fijado. Entonces, ¿qué valor le voy a poner aquí a Juan Martínez de acuerdo a su ritmo de trabajo? Pues voy a irme a la tabla que vimos ahorita de la valoración del ritmo de trabajo y vemos que Juan trabaja activo, capaz o como yo le calificaba medio. Entonces él cae en una escala, en una valoración de 100, que en porcentaje esto equivale a 1. Entonces por eso acá en Juan tenemos que, de acuerdo al ritmo de trabajo que Juan Martínez trabaja, vamos a asignar una valoración de 1. Bueno, vamos a ver otras consideraciones para Juan. Suponga que, bueno, Juan en este caso, pues evidentemente es un hombre el que estamos evaluando. Y en cuanto a los suplementos de tiempo, que es la tabla que vimos acá, vamos a incluir los suplementos constantes. Para hombre dijimos que era 9%, 5 más 4, que es necesidades personales y fatiga, 9. Entonces es por eso que aquí encontramos 0.09 de suplemento, porque es en los constantes. En los variables tenemos que Juan trabaja de pie y dijimos que, de acuerdo a la tabla, si un hombre trabaja de pie, le vamos a asignar un 2% o 0.02. Es por eso que aquí en la tabla encontramos que cuando trabaja de pie se le añade un suplemento de 0.02. Lo mismo hacemos con otros suplementos variables. En este caso, Juan Martínez trabaja con una posición incómoda o inclinado, se le va a asignar un 2%. Y además realiza su trabajo muy a detalle, con una gran precisión. Entonces, de acuerdo a la tabla de suplementos, vamos a asignarle 0.05. De tal manera que al sumar los suplementos constantes, que es 0.09, más los suplementos variables, yo voy a encontrar que para Juan Martínez yo voy a anexar un suplemento de 0.18. Y el paso 3, en el caso de Juan, para culminar con el tiempo estándar de Juan, vamos a calcular el tiempo básico y el tiempo estándar. Más bien, vamos a calcular el tiempo estándar, y para sacar el tiempo estándar necesito sacar antes el tiempo básico. ¿Cómo saco el tiempo básico? Tiempo básico es igual al promedio del tiempo observado por la valoración. Para el caso de Juan Martínez, el promedio del tiempo observado, ¿cómo lo voy a sacar? Aquí me dice que es 6.82. Vamos a ir al Excel de nuevo y vamos a ver la tabla de Juan. Y me está pidiendo el
promedio del tiempo observado, pero no de las 10. Me está pidiendo que sea el promedio del tiempo observado de las observaciones finales. En este caso, dijimos que para Juan iban a ser las 10, que eran las de regla, más otras 4 más. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para sacar el promedio del tiempo observado? Pues fácilmente lo que tengo que hacer es sumar las lecturas desde la 1 hasta la 14. Desde el 6.14, 658, 690 hasta el 693. ¿Por qué 14? Porque eran 10 más las 4 que habíamos sacado. Entonces, yo sumo todo esto desde la 1 hasta la 14 y lo divido entre 14. Ese es un promedio, evidentemente. Cuando yo sume todo esto y lo divide entre 14, me va a dar un valor de 6.82. Ok, lo debo de multiplicar por la valoración. ¿De cuánto fue la valoración para Juan? De 1, de acuerdo a su ritmo de trabajo. Por eso puse yo por 1. Cuando yo haga esta multiplicación, lógicamente 6.82 segundos. Este 6.82 segundos lo voy a necesitar para calcular el tiempo estándar. Ese es el tiempo básico, que es tiempo básico por 1 más los suplementos. Ahora, el tiempo básico ya lo conozco, lo acabo de sacar hace un momento, 6.82. Entonces aquí tenemos 6.82. Y lo voy a multiplicar por 1 más los suplementos. Entonces sería 1, ¿por qué 1? Porque es por fórmula, ese valor siempre va a estar ahí, es 1 más los suplementos. ¿Y de cuánto fue los suplementos para Juan Martínez? Pues fue de 0.18. Entonces sería 6.82 por 1.18. Cuando yo haga esta multiplicación voy a obtener el tiempo estándar, que en este caso es 8.04 segundos. Es decir, Juan va a demorar en hacer su tarea o las actividades que tienen que hacer para el ensamble en 8.04 segundos. Ahora bien, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos para Juan Martínez, lo vamos a hacer para la estación 2, que es donde está Perla Magallanes, y para la estación 3, que es donde está Francisco López. Obviamente para Perla Magallanes a lo mejor son otras condiciones. Por ejemplo, Perla no trabaja tan rápido como Juan. Ella trabaja a un ritmo constante, sin prisa, de acuerdo a Pereydes motivado, etc, etc, ¿no? Entonces yo me voy a ir a buscar esta valoración de ritmo de trabajo, esta manera de trabajar de Perla en la tabla de valoración, que es esta. Entonces ahí vemos que es constante, sin prisa, como operario desmotivado, dirigido. Bueno, esa es la que corresponde para Perla. Entonces le vamos a asignar a Perla 0.75. Es por eso que aquí tenemos 0.75. También hay unas consideraciones para Perla en cuanto a suplementos de tiempo, que es donde vamos a consultar con la tabla de suplementos. Perla, pues a diferencia de Juan, pues es una mujer y a ella le vamos a asignar ¿qué porcentaje? El 11% de porcentaje constante o suplemento constante, que son el 7 y el 4, ¿no? Entonces, sí o sí, los suplementos constantes para mujer son 11%. Entonces, por eso pusimos 0.11. Perla trabaja sentada a diferencia de Juan. Entonces, si trabaja sentada, pues yo me voy a ir a la tabla de suplementos y vemos que aquí por trabajar sentado ni le sumo ni le resto, simplemente 0. Es por eso que para Perla aquí asignamos un suplemento de 0. Su postura es ligeramente incómoda, pues también vamos a la tabla de suplementos y entonces ligeramente incómoda para una mujer es 1 o 0.01. Por eso aquí encontramos 0.01 y así lo vamos a hacer con cada una que le aplique. De tal manera que al hacer la suma de los suplementos de tiempo para Perla, que está en la estación 2, vamos a encontrar que sus suplementos son 0.14. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la estación anterior y vamos a sacar el tiempo básico. En el caso de Perla va a ser el promedio del tiempo observado por el porcentaje de valoración. Entonces haría el promedio del tiempo observado. Para Perla, ¿cuánto va a ser? Bueno, me voy a ir acá y para Perla, que está en la estación 2, voy a promediar las 13 observaciones. Es decir, sumar 8.24, 9.18, 8.50, 8.90 hasta el 8.28. Lo voy a sumar y lo voy a dividir entre 13, ¿sí? Para Perlas fueron 13. Cuando yo haga eso, voy a encontrar un valor de 8.57, que es el promedio del tiempo observado de las 13 observaciones, en este caso que son para Perla.
por la valoración. En este caso, la valoración para Perla fue de 0,75, por eso lo multiplicamos por 0,75. Al hacer la multiplicación con el tiempo observado, encontramos que el tiempo básico es 6,50. Tengo que sacar ahora el tiempo estándar para Perla o la estación 2, que serían el tiempo básico, que ya sacamos que es 6,50, por 1 más los suplementos, 1 por fórmula más los suplementos para Perla, en este caso fueron de 0,14. Entonces, al hacer la multiplicación, el tiempo estándar para la Perla es de 7,41 segundos. Exactamente, y para no hacer más largo el video, vamos a hacer exactamente lo mismo para Francisco López, que es el que está en la estación 3. Sacar la valoración del ritmo de trabajo de acuerdo a cómo trabaja. Vemos los suplementos que le aplican. Estos son los constantes, que siempre van a ser 9% para hombres, pero los variables son estos. Y vamos a empezar a asignar esa puntuación que le corresponda de acuerdo a las condiciones en las que está trabajando el operador, ¿no? Entonces, en este caso resultó 0,16 de suplementos y 1,25 de la valoración del mismo ritmo de trabajo. Voy a hacer exactamente lo mismo y al final voy a encontrar que el tiempo estándar para la estación 3, que es donde está Francisco López, va a ser de 14,82 segundos. Entonces, vamos al final a encontrar el tiempo estándar para cada estación. Haciendo así de manera de resumen, vemos que en la estación 1 el tiempo estándar fue de 8,04 segundos. En la estación 2 de 7,41 segundos y en la estación 3 de 14,82 segundos, que es donde está Francisco López. Entonces, hemos encontrado el tiempo estándar y de esta manera podemos decir el tiempo que tarda el operador en ensamblar ese componente o ese subensamble. Idealmente, como ya hemos platicado en un inicio, estos tiempos de las estaciones tienen que ser muy parecidos, muy similares, muy equilibrados. Y el que nosotros equilibremos de manera eficiente las estaciones de trabajo se llama balanceo de líneas, para distribuir las cargas de trabajo de manera equitativa. O sea, si nosotros dejamos así la estación de trabajo, está mal. Nosotros tenemos que hacer el trabajo de manera equitativa, distribuir las tareas de manera proporcional a cada estación de trabajo. Entonces, el hecho de hacer que esto se balancee se llama balanceo de líneas, pero ese tema vamos a verlo en estudio del trabajo 2. Y es muy interesante el hacer también este procedimiento y está bastante aplicable para nuestro trabajo como ingenieros industriales. Entonces, hasta aquí el estudio de tiempos va a llegar hasta aquí, hasta encontrar el tiempo estándar para cada estación. Lo de balanceo de líneas lo vamos a ver en la materia de estudio del trabajo 2.